Mi nombre es Alejandra Erazo y les hablaré de la Organización Mundial del Comercio. La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Cuando los países se enfrentan con obstáculos al comercio, las negociaciones permiten abrir nuevos mercados. Su núcleo lo constituyen los denominados acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Esos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional y su finalidad es ayudar a productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores a desarrollar sus actividades, también a que los gobiernos alcancen objetivos sociales y ambientales. El propósito primordial del sistema es contribuir a que el comercio fluya con mayor libertad posible sin que se produzcan efectos secundarios no deseables. Aunque la OMC está regida por sus Estados miembros, no podría funcionar sin su secretaría, que coordina las actividades. En la secretaría trabajan más de 600 funcionarios y sus expertos ayudan en el día a día a los Estados miembros de la OMC para asegurarse de que las negociaciones progresen satisfactoriamente y de que las normas de comercio internacional se apliquen y se cumplan correctamente. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sean sus ministros, embajadores o delegados. La OMC fue establecida el 1 de enero de 1995. Su sede actual es en Ginebra, Suiza, con 164 miembros que representan el 98% del comercio mundial. Desde inicios de la Ruta de la Seda hasta la creación del GATT y el nacimiento de la OMC, el comercio ha contribuido de manera importante a fomentar el desarrollo económico y promover relaciones pacíficas entre las naciones. Hasta 1994 el GATT estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y en este espacio de tiempo hubo periodos en el que se registraron algunas de las tasas más altas de crecimiento del comercio internacional. A pesar de su apariencia de solidez, el GATT fue durante 47 años un acuerdo y una organización de carácter provisional. La creación de la OMC significó la mayor reforma del comercio internacional hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el GATT había ocupado principalmente el comercio de las mercancías, la OMC abarca el comercio de servicios y la propiedad intelectual. Estos acuerdos no son estáticos, son de vez en cuando objeto de nuevas negociaciones y pueden añadirse al conjunto de nuevos acuerdos. Muchos de ellos se están negociando actualmente en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado por los ministros de comercio de los miembros de la OMC en Doha en noviembre de 2001. Todos los miembros de la OMC están sujetos a un examen periódico de sus políticas y prácticas, y cada uno de esos exámenes contiene informe del país interesado y la Secretaría de la OMC. Los países someten sus diferencias a la OMC cuando estiman que se han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos. La OMC mantiene un diálogo regular sobre diversos aspectos de la organización y negociaciones de Doha. El nuevo programa incluía negociaciones y otro tipo de trabajo en lo que respecta a los aranceles sobre productos no agrícolas, el comercio y el medio ambiente, las normas de la OMC en materia de medidas antidoping y subvenciones. La 9ª conferencia fue celebrada en Bali en el año 2013. Los miembros de la OMC concertaron el acuerdo sobre facilitación del comercio, que tiene por finalidad reducir las demoras en frontera mediante la simplificación de los trámites burocráticos. La 10ª conferencia, celebrada en Nairobi en el 2015, se eliminaron los aranceles aplicables a 200 productos de tecnología de la información adicional, esto en virtud de la aplicación del acuerdo sobre tecnología de la información. Otro resultado de la conferencia fue la decisión de eliminar la subvención a la exportación de productos agropecuarios, con la que se daba cumplimiento a una meta clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, catalogada Hambre Cero. Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Este acuerdo entró en vigor en el 2017 y permite facilitar el acceso de las economías pobres a medicamentos asequibles. Funciones de la Organización Mundial del Comercio. El propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad y previsibilidad. Para lograr ese objetivo, la OMC se encarga de: número 1. Administrar los acuerdos comerciales. 2. Servir de foro para las negociaciones comerciales. 3. Examinar las políticas comerciales nacionales. 4.
Crear capacidad comercial en las economías en desarrollo. 5. Cooperar con otras organizaciones internacionales. Pero, ¿cómo está estructurada la Organización Mundial del Comercio? Está integrada por 164 miembros que representan más del 98% del comercio mundial. Otros 22 países están negociando su adhesión a la organización. Entre los países miembros se encuentra España, Argentina, Alemania. El órgano supremo para la adopción de decisiones de la Organización Mundial del Comercio es la Conferencia Ministerial, que normalmente se reúne cada 2 años. En el nivel inmediato inferior está el Consejo General, compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capitales de los miembros. Mi nombre es Nancy Díaz y continuando con el tema les hablaré sobre las normas del comercio mundial. Podemos decir que gracias a ellas, los consumidores y los productores tienen la certeza de poder beneficiarse de un suministro seguro y una mayor variedad de productos acabados, componentes, materias primas y servicios, mientras que los productores y los exportadores tienen la certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos para ellos. El cuerpo de normas actualmente vigente está formado en gran medida por los resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay, celebradas entre 1986 y 1994, las cuales incluyeron una importante revisión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como GATT. La Ronda Uruguay permitió establecer nuevas normas sobre el comercio de servicios y propiedad intelectual, así como nuevos procedimientos para la solución de diferencias. Y continuando con el tema, les hablaré sobre los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Estos acuerdos proporcionan un marco estable y transparente, los cuales ayudan a los productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores, a llevar adelante sus actividades. El objetivo de estos acuerdos es mejorar el nivel de bienestar de la población de los miembros de la OMC. Estos acuerdos han sido negociados y firmados por la gran mayoría de las economías que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Asimismo, establecen los fundamentos jurídicos del comercio internacional. Son esencialmente contratos que garantizan a cada miembro de la OMC importantes derechos en relación con el comercio y que al mismo tiempo obligan a los gobiernos a mantener políticas comerciales transparentes y previsibles, lo que redunda en beneficio de todos. Estos acuerdos permiten a los miembros de la OMC moverse en un sistema de comercio no discriminatorio que define sus derechos y obligaciones, es decir, todos los miembros reciben garantías de que en los mercados de los demás miembros se otorgará un trato equitativo y uniforme a sus exportaciones, y todos ellos se comprometen a hacer lo mismo con las importaciones dirigidas a sus propios mercados. Ahora les hablaré sobre quién dirige la OMC. Esta organización es dirigida por los gobiernos miembros. Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus ministros, sus embajadores o delegados. Estas decisiones son normalmente adoptadas por consenso. Cuando las disposiciones de la OMC imponen disciplinas con respecto a las políticas de los países, es como resultado de negociaciones celebradas entre los miembros de la organización. Estas disposiciones las aplican los propios miembros, con arreglo a procedimientos convenidos negociados por ellos, las cuales incluyen la posibilidad de sanciones comerciales. Cabe recalcar que estas sanciones las imponen los países miembros, con la autorización de todos ellos. La adopción de decisiones por consenso entre 164 miembros puede resultar difícil. Su principal ventaja es que las decisiones adoptadas de esa manera son más aceptables para todos los miembros y, a pesar de las dificultades, se han logrado acuerdos notables. No obstante, de vez en cuando se oyen propuestas de creación de un órgano ejecutivo más pequeño. Por ejemplo, una junta de directores que representen a diferentes grupos de países. Por ahora,
La OMC es una organización dirigida por sus miembros y basada en el consenso. Máxima autoridad, la Conferencia Ministerial. La OMC pertenece a sus miembros. Los países adoptan sus decisiones por conducto de diversos consejos y comités integrados por todos los miembros de la OMC. Deben de reunirse por lo menos una vez cada 2 años. Segundo nivel, el Consejo General bajo las 3 formas. El Consejo General, el órgano de solución de diferencias y el órgano de examen de las políticas comerciales. El Consejo General actúa en representación de la Conferencia Ministerial en todos los asuntos de la OMC. Su objetivo es supervisar el procedimiento de solución de diferencias entre sus miembros. Tercer nivel, consejos para cada amplia esfera de comercio y otros órganos. El Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Como sus nombres lo indican, esos 3 consejos son responsables del funcionamiento de los acuerdos de la OMC, que tratan de sus esferas de comercio respectivos. Abarcan distintas cuestiones: comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales y cuestiones administrativas. Cuarto nivel, hasta el quid de la cuestión. Sus características: el Consejo del Comercio posee 11 comités que se encargan de temas como la agricultura, acceso a los mercados y medidas antidoping. Sus órganos subsidiarios se encargan de los servicios financieros. Las reuniones informales. Al tomarse habitualmente las decisiones por consenso, la OMC desempeña una función de vital importancia en el proceso necesario para que la diversidad de sus miembros se ponga de acuerdo. Políticas especiales. Las principales funciones de la OMC están relacionadas con las negociaciones comerciales y la aplicación de las normas comerciales multilaterales negociadas. Se presta especial atención a 4 políticas particulares que sirven de base a esas funciones, que son las siguientes. La primera política especial es la prestación de asistencia a las economías en desarrollo y las economías en transición. Los países en desarrollo representan alrededor de las 3/4 partes del número total de miembros de la OMC, en conjunto con los países que actualmente se encuentran en el proceso de transición, que buscan dejar de ser una economía centralizada a economías basadas en el mercado. Es decir, se presta gran atención a los problemas y necesidades especiales de las economías en desarrollo y las economías en transición. El Instituto de Formación y Cooperación Económica de la Secretaría de la OMC organiza una serie de programas para explicar cómo funciona el sistema y contribuir a la formación de los funcionarios y los negociadores gubernamentales. Algunas de estas actividades se desarrollan en Ginebra, otras se realizan en los países interesados. Hay una serie de programas que se organizan conjuntamente con otras organizaciones internacionales. La asistencia prestada reviste diversas formas, desde ayuda para realizar las negociaciones de adhesión a la OMC y aplicar los compromisos contraídos en sus marcos, hasta orientación para participar eficazmente en negociaciones multilaterales a los países en desarrollo, especialmente a los menos adelantados. Se les ayuda con datos comerciales y arancelarios relativos a sus intereses en materia de exportación y a su participación en los órganos de la OMC. El Centro de Comercio Internacional fue creado por el GAP en 1960, a petición de los países en desarrollo para ayudarles a promover sus exportaciones. Lo administran conjuntamente la OMC y las Naciones Unidas, estas últimas por conducto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.
El centro atiende las solicitudes de asistencia de los países en desarrollo para la formulación y ejecución de programas de fomento de las exportaciones y de importaciones, ya que facilita la información y asesoramiento sobre los mercados de exportación y las técnicas de comercialización. Presta ayuda para el establecimiento de servicios de comercialización y promoción de las exportaciones y para la formación del personal con destino a esos servicios. La asistencia del centro a los países menos adelantados es gratuita. La tercera política especial es la cooperación de la OMC en la formulación de la política económica a escala mundial. Un importante aspecto del mandato de la OMC es cooperar con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales para lograr una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial. En la reunión ministerial celebrada en Marrakech en abril de 1994, se adoptó una declaración ministerial aparte de la que se subrayaba este objetivo. En la declaración se prevé una mayor contribución de la OMC al logro de una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala mundial. Se reconoce la vinculación entre los diversos aspectos de la política económica y se pide a la OMC que desarrolle su cooperación con los organismos internacionales que se ocupan de las cuestiones monetarias y financieras, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Como cuarta y última política especial tenemos la notificación habitual cuando los miembros establecen nuevas medidas comerciales o modifican las ya existentes. Transparencia número 1. Suministro de información a la OMC. Muchas veces la única manera de vigilar el pleno cumplimiento de los compromisos es pedir a los países que cuando adopten las correspondientes medidas lo notifiquen con prontitud a la OMC. En muchos acuerdos de la OMC se dispone que los gobiernos miembros han de notificar a la Secretaría la adopción de nuevas medidas comerciales o la modificación a las ya existentes. Por ejemplo, han de notificarse al órgano apropiado de la OMC los pormenores de toda nueva legislación en materia de medidas de antidoping o medidas, las nuevas normas técnicas que afectan el comercio, las variaciones de las reglamentaciones que afecten el comercio de servicios y las leyes o reglamentos relativos al acuerdo sobre la propiedad intelectual. Se establecen también grupos especiales para examinar los nuevos acuerdos de libre comercio y las políticas comerciales de los países en proceso. Transparencia número 2. Suministro de información al público. El principal acceso público a la OMC es el sitio web www.wto.org, donde se publica diariamente noticias de los últimos acontecimientos, donde también se puede obtener información de base y explicaciones sobre una amplia gama de asuntos para entender la OMC. Los principios del sistema de comercio. Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. Tratan de las siguientes cuestiones: agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones y contratación pública. Y entre sus principales principios están: comercio sin discriminaciones, nación más favorecida. Los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Trato nacional. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor. Este principio figura también en los 3 principales acuerdos de la OMS. Artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, artículo 17 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y el artículo 3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Comercio más libre. La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentar
el comercio. Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana o aranceles y medidas tales como las prohibiciones de las importaciones y los contingentes que registran selectivamente las cantidades importadas. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden aprovechar plenamente los beneficios de la competencia. La posibilidad de elegir precio más bajo. El sistema multilateral de comercio constituye un intento de los gobiernos de dar estabilidad al entorno comercial. Las normas sobre no discriminación y trato nacional tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio. Es también el objeto de las normas relativas al dumping. Las cuestiones son complejas y las normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, en particular mediante la aplicación de derechos de importación. El sistema de la OMC contribuye al desarrollo. Por otra parte, los países en desarrollo necesitan flexibilidad en cuanto al tiempo preciso para aplicar los acuerdos del sistema, y a su vez los acuerdos incorporan las disposiciones anteriores, que prevén asistencia y concesiones comerciales especiales para los países en desarrollo.